7 minutos pasan de las 4 de la tarde. Ustedes saben, todos los ojos están puestos en la cotización del dólar, en el avance que ha tenido el tipo de cambio en la jornada de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado, en principio, la filosofía y también las herramientas con las que el Banco Central interviene o va a dejar de intervenir en la plaza cambiaria. Precisamente allí, en la City porteña, está Cristian Minich. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Lo escuchábamos a Javier Torrente, ¿no? Temperaturas bajas, pero el dólar alto. Hoy ha marcado un nuevo récord intradiario. Cierra a 25,98 en la jornada de hoy. Y en la City porteña, allí ustedes pueden observar el tablero electrónico. Bueno, redondo en 26. Hoy les cuento, estuvo variando entre 26,20, 26,10. Bueno, aquí tenemos dos casas de cambio en la misma cuadra que cierran de manera coincidente, Julián. 25 para la compra, 26 para la venta. Así estamos viendo también el otro cartel electrónico para confirmar. Así está el precio del dólar, 25 para la compra, 26 para la venta. Les cuento que si uno camina una cuadra más, bueno, ahí hay una diferencia solamente de 10 centavos, 26,10. Bueno, hay que tener en cuenta, Julián, sí, que ya no hay un techo para el dólar, ¿no? El techo que intentaba mantener el Banco Central en 25 pesos, con aquellas ofertas de 5.000 millones para ponerle techo a la divisa. Bueno, esto ha provocado también, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otra vez un dólar en alza, marcando nuevamente récord intradiario de 26,13. Y bueno, este cierre que comentábamos, y aquí en la City entonces a 26, como ustedes lo pueden observar allí en el tablero electrónico. Muy bien, Cristian, a lo largo del día, sobre todo en horas del mediodía, había cruzado la barrera de los 26, había llegado, si no me equivoco, a 26 pesos con 30 y después empezó a retroceder. ¿Esto fue así? Sí, exactamente. Después del mediodía nosotros llegamos a ver en una de las casas aquí cerca y en el Banco de Comercio también a 26,20. Había estado más temprano en 26,30 y luego, bueno, retrocedió para cerrar. Miren, en estos mismos carteles que observamos aquí, dos casas de cambio en la City porteña, los habíamos visto en 26,10 y ahora cierran en 26. Muy bien, Cristian, volvemos allí entonces en cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, ya lo tenemos con nosotros en nuestros estudios al economista Mariano Kestelboim para analizar qué pasa con el dólar, qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, Kestelboim? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bueno, a ver, ¿cuáles son las primeras definiciones que uno podría tomar en función de lo que se conoce hasta ahora, por lo menos, del acuerdo con el Fondo Monetario? No, en principio superó las expectativas del mercado. Se hablaba de que iba a estar en torno de 40 a 45 mil millones de dólares y llegó a los 50 mil, que es realmente importante. Superó mucho lo que al principio se evaluaba que podía acceder la Argentina. Es un acuerdo excepcional. También los compromisos del gobierno en materia de políticas económicas se confirmaron, van en el mismo rumbo que desde que asumió el gobierno actual, pero más rápido, bastante más rápido. Eso implica un ajuste fiscal bastante más importante y también tuvieron que cambiar grotescamente las metas de inflación. Después de haber hablado de un 10% para este año, haberlo subido al 15 y ahora decir que no tienen meta, me parece bastante desprolijo. Ahí es un dato interesante porque en función de lo que es el Fondo Monetario le pone una especie de guía para la inflación el año próximo, o una meta que hay que cumplir, que creo que es del 20%. 17, y para este año no hay absolutamente nada. No hay nada, lo cual genera mucha incertidumbre, más allá de que para la mayoría de los analistas ya perdió credibilidad del gobierno nacional. Lamentablemente se equivocaron muy fuerte en los primeros años de gobierno al establecer metas excesivamente ambiciosas y ahora ya perdió eficacia en ese sentido y es muy importante la credibilidad en un régimen de metas de inflación. Ayer lo explicaba el presidente del Banco Central, manejan la tasa de interés, dejan flotar el dólar. Evidentemente un problema tan grave como el que tenemos en la Argentina no se puede resolver solamente con dos variables, así mágicamente. Y más si una de esas variables se pifia sistemáticamente, subestimándola y
queda en evidencia que al final de cuentas los únicos contratos que se ajustaron al 15% fueron para los trabajadores y el resto de los contratos en la economía están libres, la mayoría de ellos, especialmente algunos sensibles como los de las tarifas y los combustibles. Entonces, en estos meses vamos a ver una pérdida de poder adquisitivo muy importante y sobre todo en los sectores más vulnerables que destinan de su presupuesto una parte mayor a ese tipo de consumos. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional me parece que le da vía libre al gobierno para profundizar estas políticas en ciernes de un año electoral que deja al gobierno, me parece, con perspectiva política, muy debilitado. Esta mañana el ministro de Finanzas, Luis Caputo, daba algunas definiciones porque obviamente, digamos, desde el día de ayer se había generado algo de incertidumbre vinculado a que si el Banco Central no intervenía en el mercado cambiario, el dólar podía dispararse de una forma importante o empezábamos a tener mucha mayor volatilidad. Compartimos algunas de las definiciones, si te parece, Mariano, del ministro de Finanzas, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no?, que mencionábamos recién, que el Fondo Monetario empieza a asignarle algún tipo de rol, mucho más protagónico al titular del Banco Central, pero al mismo tiempo le dice, bueno, no intervenga en el mercado cambiario. Por ejemplo, acá tenemos una de las frases, dice, el acuerdo superó las expectativas, dice el ministro Caputo, el monto disipa cualquier preocupación sobre el programa económico y de los mercados en general. Ahí, entonces, de alguna manera, respondiendo un poco, también vos lo señalabas recién. Es la misma estrategia que se aplicó con el blanqueo y también a nivel político con las encuestas. Se muestra al gobierno que va a tener un acceso limitado. El blanqueo se hablaba de 100.000 millones de dólares y terminó superando los 130.000 millones de dólares. Es una forma de mostrarse poderoso ante el mercado. Lamentablemente, esta mejora del acuerdo de lo que se esperaba no tuvo demasiado impacto en el mercado cambiario hoy. La suba del tipo de cambio fue importante, sobre todo en las primeras horas de la mañana, con un tasa de interés en pesos del 40%. Claro. Eso significa que para un inversor hoy es más atractivo comprar dólares que hacer una inversión en pesos pensando que al 40% el dólar debería superar 30 pesos a fin de año para perder. Quiere decir que están pensando que el dólar va a superar los 30 pesos. Entonces, en este contexto no hay tasa de interés que pueda lograr estabilizar al dólar. Por eso también, a lo largo de la tarde, Caputo al final dejó entrever que el Banco Nación va a seguir con su estrategia de intervención en el mercado, ofreciendo dólares de modo de moderar la suba del tipo de cambio. Ahora bien, esta decisión de liberar el mercado cambiario ahora es prudente, porque si lo hacían antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio se iba a disparar aún más. Claro, porque no tenía de alguna manera el respaldo que se supone que te da tener acceso a 50.000 millones de dólares. Igual me quedo pensando, y después te lo propongo también como una lectura, para muchos es de alguna manera una buena noticia que la Argentina, en lugar de acceder a 30.000, haya accedido a 50.000 millones de dólares. Para otros dicen, bueno, pero atención, porque estamos tomando deuda por un monto mucho mayor, y va a haber que devolverlo, y además los intereses también son más pesados, ¿no? Exactamente, Julián. Sí. Lo de fondo, a ver, la tasa de interés es accesible, es del 5%, cuando Argentina estaba tomando entre el 7 y el 8%, es mejor, pero lo de fondo es que las políticas económicas se consolidan y, por lo menos a mi criterio, y considerando las experiencias históricas nacionales e internacionales, cuando se aplicaron este tipo de políticas económicas que tienen que ver con la reducción de la participación del Estado en la economía, con la liberalización del mercado financiero, cambiario, comercial, lo que termina sucediendo es que se deteriora la capacidad productiva del país, las cuentas externas también van empeorando y termina en una situación de caos la economía. Entonces, en la medida que se prolonga el periodo de duración de estas políticas, después el estallido, el estruendo termina siendo más fuerte todavía. Como en la convertibilidad, yo creo que si salíamos en la convertibilidad en el año 96-97, el desastre no hubiese sido tan importante. Repasamos otra definición del ministro Caputo de esta misma mañana. Recordemos que el ministro trataba de bajar un poquito lo que era la incertidumbre. Dice, matamos la maquinita, empezamos la reducción de las LEVAC, que fue un motivo de preocupación en el mercado. Hay que ponerlo en criollo esto, porque, a ver, matamos la maquinita, creo que queda claro que es la emisión de dinero. Sí. Y a partir de ahí te lo dejo todo a vos. Bueno, hay uno de los grandes peligros que habían en el mercado era que esa bola de nieve de las letras del Banco Central, bonos que emite ese organismo, podían generar un traslado al mercado cambiario presionando sobre la cotización del dólar, y el dólar podía terminar en cualquier parte. Ahora lo que acordaron con el Fondo Monetario es un esquema
de cleaning, de limpieza del mercado, pasando esos bonos solamente a los bancos, y los particulares seguramente no van a poder comprar nuevamente Levax. Y los bancos van a poder cambiar esas letras por dólares. Entonces va a haber cierta estabilidad respecto a esta bomba atómica que estaba generando este gobierno. Ahora, lo que tenemos es un panorama muy complicado para la producción, para las pymes, porque la tasa de interés llegó al 40% y parece quedarse por un buen tiempo. Entonces, decisiones de consumo, decisiones de inversión productiva, con esta tasa de interés no se van a dar. Los consumidores están en una situación complicadísima, van a tratar de resguardar su poder de compra lo más posible. Eso significa no gastar. Y los inversores, ante las tasas de interés del 40%, quien puede prefiere una inversión financiera antes que una inversión productiva. A la vez, el gobierno está diciendo que va a bajar la obra pública con la reducción del déficit fiscal. Entonces tenemos un combo de políticas económicas para pasar el invierno muy difícil. Decir que tenemos el Mundial. Sí, bueno, pero el Mundial no nos va a poner nada en la heladera tampoco, ¿no? Y esperemos que le vaya muy bien a la Argentina, porque la tristeza de esta situación no nos la quita a nadie. Te pregunto con respecto a algo que vos marcabas recién, la tasa de interés, ¿no? Está en el 40%, uno dice, bueno, es una de las tasas más altas del mundo, digamos, obviamente hay que contemplar lo que es la inflación también en la Argentina, pero de todas maneras, la pregunta tiene que ver con esto. Si el gobierno empieza a desinflar lo que es esta bola de las letras del Banco Central, y esa tasa de interés está de alguna manera tan alta, justamente para que eso de alguna manera se contenga en los bancos y no se desplace hacia otro lugar. En la medida en que eso se vaya solucionando, ¿esa tasa va a poder bajar? ¿O la Argentina está condenada a tener una tasa de interés muy alta y esto le va a pegar a las pymes, a los pequeños comercios? No, yo creo que la misión del gobierno con este paquete de respaldo financiero va a ser bajar la tasa de interés. Yo creo que la va a ir bajando. Pero el problema es que la tasa de interés, en un modelo muy financiero como el actual, tiene que ser siempre en términos reales positiva. Todos los mercados liberales funcionan de esta forma, con tasas de interés positivas. Entonces puede bajar, pero no va a bajar lo suficiente. Y en un contexto donde se ajusta la política fiscal, esto significa menos empleados públicos, despidos, reducción salarial vía aumentos salariales inferiores a los niveles inflacionarios, reducción de obra pública. Vamos a ir a un contexto recesivo que aún bajando la tasa de interés no va a generar un dinamismo en la economía nacional. Seguramente vamos a tener un segundo semestre muy recesivo. De hecho, el consumo masivo desde 2016 y también en 2017 y ni hablar en 2018, todo el tiempo viene en caída. Las consultoras que se especializan en medir consumo masivo muestran esa caída. El INDEC equilibra la caída del consumo masivo con la formidable venta de automóviles, por ejemplo, de inmuebles, de motos, de bienes durables que se han podido vender vía esquemas financieros muy atractivos. Pero esos esquemas financieros ya no están, el poder adquisitivo de los trabajadores cada vez es menor, entonces vamos a un contexto recesivo complicado que, si bien una baja de la tasa de interés va a aliviar, creo que el contexto general, el escenario es aún muy negativo y no va a poder resolverse vía esa única herramienta. Te quiero preguntar algo que en principio nosotros lo mencionábamos más temprano, incluso en una entrevista con el diputado Felipe Solá. La Argentina tiene un problema que es la cantidad de dólares que demandan distintos sectores de la sociedad. En función de eso, uno podría estimar que el problema de la Argentina es justamente tratar de frenar la salida de dólares. Ahora, ayer en el acuerdo entre el Fondo Monetario y la Argentina, la verdad que no hay nada que tenga que ver con frenar justamente lo que es esta salida, salvo que uno empiece a especular con la posibilidad de una fuerte devaluación, algo que sí podría empezar a atenuar este movimiento. ¿Qué estás viendo que la Argentina debiera hacer y que no está haciendo hasta ahora? Sí, como instrumentos no se dijo nada en el acuerdo. Son solamente metas, objetivos macroeconómicos. Pero cómo llegar a esos objetivos no se dijo nada, ni tampoco cómo reducir el déficit fiscal. Si van a aumentar los impuestos, si van a reducir el gasto. No avanzaron nada en ese sentido, que es fundamental. En cuanto al déficit de cuenta corriente, es el principal problema que tiene la economía argentina. El año pasado, el déficit fue idéntico al peor año de la convertibilidad. 2018, si no se ajustaba el tipo de cambio, el déficit iba a ser aún peor. Iban a ser alrededor de 40.000 millones de dólares. Ahora va a ser peor que 2017, pero no va a alcanzar ese nivel. Si no hay instrumentos de promoción a la actividad productiva concretos,
de regulación de las importaciones y subsidios para que las empresas recuperen competitividad, y con un mercado interno en contracción, fundamentalmente la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan y más distribuyen el ingreso, va a estar nuevamente complicada. Sí puede haber algún negocio en el sector energético, en el sector agrícola, en el sector de la minería, pero es muy complicada fundamentalmente la situación para las pymes industriales, para las economías regionales. Son las generadoras de empleo más intensivas y que de esa forma permiten una mejor distribución del ingreso, más equitativa. Entonces, el proceso de reducción de la pobreza que se había logrado en 2017 se está revirtiendo lamentablemente ahora en 2018, y vamos en un camino en el cual las políticas económicas por lo menos no muestran ninguna señal de cambio, sino todo lo contrario, de profundización, y creo que en ese sentido vamos a tener resultados aún peores. Mariano Questro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, Julián. Muchas gracias. Y nos vamos